Hola, quiero darles la bienvenida a una nueva charla de Proyecto Oasis, creado para que los papás le ayuden a sus hijos a tener vidas felices. Esta charla del Proyecto Oasis la hemos llamado ¿Hay batalla entre las emociones y la razón? Yo soy Mauricio Salgado Castilla y hoy tendré el gusto de avanzar en esta charla. Tomemos algunas frases de personas que inspiran esta charla y otras, pensando en si primero son las emociones o la razón. El doctor Paul Ekman fue de las primeras personas en trabajar el tema emocional y definió que hay 6 emociones básicas. Alejandro Salgado Montejo, neurocientífico de Oxford, dice, al cerebro le gusta el asombro, el juego, lo utilitario y el azúcar. El doctor Daniel López Rossetti, cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, expresa, somos seres emocionales que razonan. Y Juan Pablo Salgado Montejo, psicólogo de la Universidad de La Sabana, comenta, las emociones y los sentimientos son las herramientas para una buena vida. Quiero empezar atreviéndome a soñar. Quiero soñar con niños y jóvenes que sonríen, con papás que gozan de sus hijos, con procesos educativos que motiven, con un mundo que acepte las diferencias, que sea más tolerante y respetuoso. Quiero compartir estos sueños del proyecto Oasis con todos ustedes. Iniciando el tema, encontramos que el llamado eslabón perdido, que la han llamado Lucy, es un homínido que según los científicos es de hace 3.5 millones de años. En ese momento, Lucy no tenía una capacidad de razonar como la que conocemos en los humanos, pero sí tenía las emociones. Las emociones básicas ya la tenían en este eslabón perdido que conecta a los primates con los humanos. Los humanos modernos se puede decir que no vienen sino de hace 50.000 años, cuando ya el cerebro había evolucionado para hacer las conexiones necesarias para poder realizar lo que llamamos los procesos racionales. Volvemos a decir, Lucy tenía 3.5 millones de años y estos procesos racionales solamente vienen de hace 50.000 años. Entonces, sin duda alguna, la emoción por millones de años ha estado por encima de la razón. El racionamiento lógico se puede decir que es pensamiento lógico, pensamiento matemático, lingüístico y actividades ejecutivas. Pero ¿para qué sirven las emociones si ya podemos razonar? La verdad es que las emociones son el primer sistema de comunicación. Las comunicaciones más sencillas son el miedo, la ira, el asco, la sorpresa, la tristeza y la alegría. Estas emociones, el doctor Paul Ekman encontró que la compartíamos todos los humanos, independientemente de si fuéramos educados o estuviéramos en un entorno cultural como el que tenemos nosotros. Sus investigaciones en tribus aisladas de la civilización dieron que las emociones de ellos son exactamente iguales a las nuestras. Pero un ejemplo cercano lo tenemos con los ciegos de nacimiento
que expresan las mismas emociones que nosotros sin siquiera haberlas visto. Entonces podemos decir que las emociones nos hacen terriblemente humanos, porque las emociones son las que nos permiten comunicar lo que sentimos y también entender a los otros. Si estamos caminando en un aeropuerto como esta foto en Los Ángeles, donde uno sabe que hay personas de todas las latitudes, no es sino sonreír para que uno vea que automáticamente personas orientales, europeos, mexicanos o latinos como nosotros compartimos esa sonrisa. No necesitamos ni siquiera hablar para poder compartir lo que sentimos. Las emociones las necesitamos para pedir ayuda y demostrar afecto. Esa conexión emocional es lo que realmente nos hace humanos. En alguna ocasión preguntaron que cuál era la emoción más antigua. Bueno, parece que la emoción más antigua es el miedo, porque era definitivo para sobrevivir. Alguien que tenga miedo no iba a entrar a una cueva o no iba a cruzar un río. Pero también, así como el miedo es la emoción más antigua, el sentimiento es el amor. El amor ha sido necesario para que podamos tener una pareja, para que podamos criar a los niños. Y viene totalmente relacionado con la pasión. Es muy importante para todos los humanos que tengamos pasión por algo. Pasión por los hijos, pasión por la pareja, pasión por el trabajo, por el arte, por la música. Las personas que no tienen pasiones realmente tienden a tener vidas sin mucho futuro. Normalmente caen a veces en depresión o la misma frustración. ¿Qué tanto comunican las emociones? La verdad es que las emociones son definitivas para la comunicación. Se dice en muchas ocasiones que más importante que lo que se dice es la actitud y lo que nuestro cuerpo, lo que nuestras expresiones emocionales están diciendo. Entonces, de ahí que cada vez que vamos a iniciar una interacción, ya sea con nuestros hijos, con amigos, con la pareja, o laboral, o como profesor, siempre pensemos que las emociones comunican más que lo mismo que decimos. ¿Para qué sirve la tristeza? Es una emoción terrible. Entonces tal vez uno podría pensar que para qué la tenemos, ya por evolución debimos haberla desterrado. Pero la verdad es que la tristeza es un sistema muy básico, pero muy efectivo para decir que necesitamos ayuda, que hemos tenido una pérdida. En muchas ocasiones que necesitamos que simplemente la persona esté ahí, que nos abrace o que nos diga simplemente estoy contigo. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son una vivencia menos intensa que las propias emociones, pero a su vez que puede durar toda la vida, como es el caso del amor, la culpa, el orgullo o la vergüenza. Estos no son emociones, sino son sentimientos. Retomando, por ejemplo, el tema de para qué sirven, uno podría pensar que estos sentimientos como la culpa indican que se hizo algo mal, que se hizo algo indebido y se desea repararlo. O la vergüenza se da cuando uno no alcanzó una meta, una expectativa, ¿no? O cuando ante una comunidad, ante un grupo de amigos, no hice lo que se pensaba. ¿Cuándo apareció la palabra? Pues la palabra apareció paralelamente a cuando desarrollamos las conexiones neuronales necesarias para poder procesar los pensamientos. Y esto fue, como comentamos, hace más o menos 50.000 años. Y sobre todo aparecieron para representar ideas abstractas que no se podían representar con los gestos, con las emociones.
Otro factor terriblemente importante en la comunicación emocional y en lo que sentimos y en captar lo que los otros sienten son las neuronas espejo. De este tema ya lo hemos hablado en las charlas que hemos hecho sobre emociones en el proyecto Espejo. Aquí simplemente queremos decir que las neuronas espejo es como que pudiéramos disponer de un celular propio en nuestra cabeza que transmite y recibe las actitudes de las otras personas. Si una persona bosteza, por neuronas espejo volvemos a bostezar todos. Si yo tengo una actitud de desagrado, es muy probable que ante mi clase me contesten por neuronas espejo mis estudiantes con desagrado o mis hijos con molestia si yo siempre estoy molesto. Con todo esto que hemos dicho de las emociones y nuestros sistemas de comunicación, cuando nos preguntan que si los humanos somos seres solitarios, la verdad es que no. El cerebro de por sí es un órgano social que busca permanentemente estar en conexión con otras personas. Cuando uno encuentra personas realmente totalmente solitarias, normalmente no se están comportando como humanos. Nosotros tenemos una tremenda necesidad de conectarnos. De ahí que, por ejemplo, durante la adolescencia, tener relaciones con sus compañeros, con amigos de la misma edad, es mucho más importante que el propio rendimiento académico o la familia. En muchas ocasiones, los padres de familia nos quejamos de que el niño ya adolescente prefiere pasar su tiempo con la novia o con sus amigos. Eso es totalmente natural. Él necesita durante la adolescencia disponer de amigos y si tiene novia, con mayor razón, pasar el mayor tiempo posible. Esa conexión es necesaria, es humana. Entonces, definiendo un poco más los sentimientos, podemos decir que los sentimientos son una mezcla de emociones. En sí, los humanos somos emociones, sentimientos y algo de razón. En este proceso de evolución recalcamos este tema. Con los primates y con muchos otros animales, no es sino el que haya tenido una mascota, ya sea un perro o un gato, uno ve en sus expresiones que pueden ser altamente emocionales. Pero la parte racional humana es bastante reciente, pero eso no quita que seamos primero emocionales y luego racionales. ¿Cómo manejo las emociones? La verdad es que las emociones se deben procesar y modular, mas no medicar. Se ha tomado una gran tendencia cuando se tienen personas con tristeza a que utilicen medicamentos para la depresión. Esto es un error total, porque la tristeza es una forma de indicar que necesito ayuda, que he tenido una pérdida, que no me siento bien. Si utilizo drogas para limitarla, para restringirla, no voy a recibir la ayuda de las personas que la verdad estoy buscando o no voy a comunicar esa pérdida que tengo. Entonces, no utilicemos drogas porque las emociones no se medican, las emociones se procesan. Cuando hablamos de depresión, la depresión no es ni una emoción ni un sentimiento. La depresión es una alteración de la salud, sobre todo de neurotransmisores. Es un desbalance químico y por eso es que se debe medicar con sustancias que vuelvan a balancear la química del cerebro. Vuelvo a insistir, la tristeza, al no ser una alteración de la salud, es un error medicarla. Y entonces el reto que tenemos hoy en día es, ¿se puede aprender a manejar las emociones? La verdad es que sí, debemos aprenderlas a manejar y a procesarlas. Y para esto
me refiero también a la charla que hicimos de emociones. Las emociones tienen como una estructura básica, unos pilares que son los estados emocionales propios, los estados emocionales de los otros y la expresión emocional. Si entendemos por qué me siento triste hoy o qué es lo que me alegra, si empiezo a darme cuenta cuando mis amigos, mi familia está triste o está contenta y capto eso, y lo mismo empiezo a entender mi expresión emocional, tengo las bases para poder empezar a manejar y a procesar las emociones. Podríamos preguntar entonces si las relaciones de pareja, con amigos, en el trabajo son emocionales o racionales. La verdad es que son de un altísimo contenido emocional. Pero eso no quiere decir que no puedan utilizarse, procesarse y manejarse y utilizar nuestra parte altamente racional para ayudar en esas relaciones. Pongamos en un entorno laboral, es muy usual que alguien tenga un altercado por cualquier tontería. Y entonces dice, no, yo no le ayudo a esa persona porque esa persona me cae mal, no es de mi grupo, no es de mi interés. Me dice, no, en ese momento tú no estás pensando en esa persona, tú deberías estar pensando en la empresa, actúa como un profesional y trabaja con esa persona, así no sea tu mejor amigo. Así a veces ni siquiera compartan las mismas ideas, pero para efectos de estudiar, para efectos de trabajar con otro docente o trabajar con un colaborador, deberías actuar como un profesional y no solo dejarte llevar por las emociones. ¿Hay relación entre el aprendizaje y las emociones? La realidad es que sí. Todo lo que percibimos del medio ambiente a través de los sentidos, primero lo valora nuestro sistema emocional o límbico. Y si nuestro sistema emocional o límbico determina que vale la pena para mí esto, entonces procedo a aprenderlo o no. Es más, si mi sistema emocional me dice que solamente aprenda esto para pasar un examen, una vez que paso el examen lo borro. Si por el contrario me dice que esto lo necesito para toda la vida, porque le voy a dar una importancia primordial a esto que yo estoy aprendiendo, como podría ser la lectura, entonces lo voy a recordar y no solamente lo voy a utilizar para pasar un examen. Es definitivo, la conexión emocional entre los docentes, entre los padres, los niños y los jóvenes es fundamental para que haya un buen aprendizaje. En los niños pequeños es obvio, los niños pequeños estudian no por aprender, sino solamente por agradar a su profesora, para que ella esté contenta, para que ella sonríe, para que ella me ponga una carita feliz. Entonces llega el momento que una pregunta totalmente válida es, ¿los humanos nacemos como somos o nos hacemos a través del tiempo? Antes de que tuviéramos un gran conocimiento de la genética, como pues lo que fue fundamental en 1957, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron el ADN y lo que se podía significar, en ese momento hubo un gran boom y se decía que todo era genético. Era tan fuerte la genética y era tan claro todas estas instrucciones que era obvio que los hijos fuéramos como una extensión de nuestros padres. Pero la verdad es que hoy en día se sabe que la genética sí es solo responsable de una parte. Podríamos decir que el temperamento es heredado. Pero el resto es lo que yo adquiero a través de la vida, a través de lo que me enseñan mis papás, las personas que me cuidan, mis profesores y las personas que van interactuando conmigo. Si ya soy un adolescente, lo mismo de la interacción de mis compañeros y luego las personas mayores. Esa sumatoria de cosas es lo que da una personalidad. Lo que vale la pena es pensar que aunque yo todo lo puedo modular, yo puedo ser de temperamento fuerte, andar poniéndome bravo, eso puedo aprenderlo a regular, a manejar. Nunca puedo decir es que yo nací así y voy a morir así. Todo eso es manejable y más lo que los neurocientíficos nos han indicado hoy en día de la neuroplasticidad. Podemos cambiar.
Como un buen ejemplo de que la genética no lo es todo, pensemos en gemelos. Gemelos idénticos, uno perfectamente ve que tienen temperamentos diferentes y es más, personalidades diferentes. Así tengan el mismo entorno de vida, el mismo entorno educativo. Entonces, esta pregunta toma una importancia fundamental. ¿Qué tan válido es la educación emocional? Se puede decir que el componente genético manda mucho, pero el manejo emocional define la calidad de la vida de las personas. Es terriblemente importante que nosotros como papás, como educadores, pensemos en que mi trabajo no es solamente enseñarle las áreas básicas de la ciencia, sino enseñarle a entender sus emociones, a entender las emociones de los otros y a manejar su expresión emocional. En los primeros años de la vida, que hemos comentado sobre la autoestima, y en otras charlas que tenemos sobre la autoestima se empieza a gestar desde que el bebecito está en el vientre de la mamá. Y los primeros años de la vida son fundamentales no solamente desde el punto de vista de nutrición, sino que definen la autoestima por años. Esta tenemos que trabajarla permanentemente, no importa los años que tengamos, hay que trabajar en la autoestima. La calidad de vida la definen las emociones. La verdad es que sí, las emociones las genera el cerebro, pero sus efectos los siente todo el cuerpo. Hay muchísimas enfermedades que tienen causas emocionales, las famosas psicosomáticas. Por ejemplo, cuando una persona entra en una profunda tristeza, el sistema inmunológico, su sistema de defensa, se puede deprimir, se puede debilitar y de inmediato le da enfermedades. Uno oye cómo personas dicen que todo le ha salido mal en un tiempo y lo que uno ve es que, por ejemplo, la muerte de un familiar le va generando una serie de condiciones y lo único que uno tiene claro es que ese estado emocional hace que cometa errores, que se enferme, o sea, una serie de cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, las emociones puede uno decirles que son definitivas para todos los momentos de la vida, para el aprendizaje, para la toma de decisiones, ¿no? Para las actitudes. Se manejan o se controlan las emociones. Ya hemos comentado que las emociones no se deben controlar. Las emociones se deben entender, modular, desarrollar y manejar, mas no controlar. Entonces todas esas palabras como suprimir o restringir las debemos realmente abolir de nuestro diccionario de educadores. Por ejemplo, personas como Stephen Hawking fueron un gran ejemplo de que su parte física realmente no funcionaba para nada. Es más, muchos médicos, cuando él enfermó, siendo realmente un joven, le dieron pocos años de vida. Y al morir en este año 2018, debatió todo lo que se había dicho de él, todo lo que se había dicho de las enfermedades como la que él tenía. Realmente su manejo emocional fue excelente. Hizo que pudiera utilizar su brillantez académica, su proceso de raciocinio lógico a partir de un excelente manejo emocional. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, solamente se mira la educación desde el punto de vista racional. Las pruebas del ICFES a la hora de la verdad miden la comprensión lectora, su capacidad matemática y la capacidad en ciencias. Estas son muy buenas, ayudan muchísimo, pero de ninguna manera son el verdadero termómetro de una buena vida. Son muchos los ejemplos que hay de personas que intelectualmente son altamente capaces, pero no tienen una buena vida. Personas recientes como el propio Steve Jobs, creador de muchos de los productos Apple, inspirador de millones de personas, pero como persona difícilmente podríamos decir que fue una persona de buenas relaciones o aunque viviera feliz. O personas como Howard Hughes,
o Paul Getty, que ahora está una serie de él, no muestran que fueron altamente capaces para producir dinero, tener empresas, tener conglomerados multinacionales, pero indiscutiblemente no tuvieron buenas vidas. Entonces, ¿cuál es el secreto de una buena vida? ¿Qué es lo que quisiéramos para nuestros hijos, para nuestros educandos? Si una persona de por sí nació con unas buenas habilidades para manejar la parte académica, lo genial, lo ideal sería que pudiera comprender sus estados emocionales y a partir de ellos volverse una persona brillante. Tener unas buenas relaciones de familia, tener una buena relación de pareja, poder trabajar con colaboradores, poder relacionarse con personas de menor edad, de mayor edad y de diferencias con él. Entonces uno sí diría, esta persona tiene el secreto de una buena vida. Esto nos lleva a retomar el sueño que comenté al principio. ¿Es posible que nuestros niños sean felices? ¿Es posible que nosotros como papás seamos felices? La verdad es que sí. Si uno se encuentra en un estado de bienestar, es mucho más fácil saltar a la felicidad que si uno siempre se anda quejando y siempre anda mal. La felicidad en sí no existe, o sea, no la puedo comprar, no la puedo estudiar. Tengo que tratar de vivir desde un punto de vista satisfactorio, tanto en lo personal como en lo profesional, para llegar a ese estado de bienestar muy cercano a estados de felicidad. La felicidad es altamente subjetiva. Para unas personas, de pronto algo que me hace muy feliz y otro, pues no es tan feliz. Voy a poner el ejemplo. Para alguien le da tremenda felicidad que su equipo de fútbol favorito gane un campeonato. Para otro, pues puede ser un desastre. Entonces, lo que debemos pensar es que podemos trabajar en que seamos felices. Es una ilusión, es un sueño, pero también puede ser una realidad, sobre todo para nuestros hijos. Pongo un ejemplo de la lluvia. Hay muchísimas personas que les afecta terriblemente la lluvia y las tormentas, que para otros es el momento mágico. El solo hecho de pensar que está lloviendo y hay sol, empecemos a buscar el arco iris. Yo no conozco a nadie que no sonría cuando vea un arco iris. El arco iris le da a uno una dimensión de lo que es posible en un desastre como puede ser la lluvia, ¿no? Entonces todo se vuelve un tema de percepción y de interpretación. Si yo empiezo a mirar el lado bueno de las cosas, si yo empiezo a entender qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace vibrar, qué es lo que me hace contento, es posible que esté en muchos estados de felicidad. Países como Bután tienen un ministro de la felicidad. No tienen muchos de los ministerios que tenemos en Colombia, pero este pequeño país enclavado en el Himalaya, cerca de China, cerca de la India y cerca del Tíbet, anda permanentemente monitoreando el bienestar de sus ciudadanos, anda permanentemente buscando que las personas sean felices. La felicidad no es espontánea, no es algo automático. Tenemos que trabajar para ser felices. Sobre todo, lo ideal sería que le ayudáramos a nuestros hijos a entender esto y que ellos fueran felices. Y ya para cerrar el tema, creando las condiciones de una buena autoestima, tratamos de mantenernos en lo que hemos llamado un oasis. Normalmente las circunstancias de la vida no se sienten las más agradables, no se sienten las mejores. Las noticias y el día a día, los trancones, las molestias del invierno o los del calor, cualquier cosa puede hacer sentir que no tengamos una buena vida. Pero al interior de la casa, como papás, podemos crear un oasis donde fortalezcamos la autoestima de nuestros niños para que cuando salgan al desierto al día siguiente o en su vida adulta o en su vida adolescente puedan sentirse tranquilos porque tienen un oasis, ya sea mental o un oasis con su familia
un oasis con su pareja, un oasis en su propia mente. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla Proyecto Oasis. Los esperamos en una nueva ocasión para que podamos seguir construyendo las bases de un mundo más feliz para niños, jóvenes y papás. Hasta pronto.